porque hoy tenemos índices bajísimos de confianza Sí. en Argentina. Solamente el 19% de las personas tiene confianza interpersonal en otras personas y solamente el 18% tiene confianza en las instituciones, en particular en el gobierno. Esto es bajísimo, en otros países está cerca del 50%, ¿no? Hola Gala, muchas Hola, gracias Nati. por atendernos, por darnos este espacio para charlar un poco y reflexionar de cara al año que viene, que se cumplen los 40 años de nuestra democracia. Y siempre empiezo preguntándole a mis invitados sobre las vivencias de aquel 1983 y tengo y por primera vez tengo a una entrevistada que no había nacido allá por diciembre de 1983, así que me gustaría preguntarte como nieta de la democracia, como alguien que vivió toda su vida en democracia, ¿qué sensaciones, qué sentís que el año que viene cumplamos 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina? Bueno, gracias primero por la invitación. Es emocionante aún para quienes no vivimos en ningún otro régimen, por suerte, alcanzar este hito sin duda, y haber vivido también toda la vida en un régimen democrático también es emocionante y es producto de un trabajo enorme que hizo mucha gente y creo que es valorado por buena parte de mi generación por lo menos. Ujú. Eh, yo lo viví también muy en carne propia por mi familia, por cómo lo vivieron ellos también, entonces ¿Qué te como que siempre... contaban? Bueno, mi papá asumió un cargo público la vuelta a la democracia. Yo vivía en Bariloche y él fue secretario de Obras Públicas en Bariloche en diciembre del 83, Ujú. con lo cual fue parte también de ese regreso de la democracia Fue en el gobierno protagonista. local, exacto, y de lo que había pasado antes también, ¿no? Ellos se fueron a vivir a Bariloche justamente para alejarse de Buenos Aires Ah, y mira. entonces como hay una parte también del importante valor que tiene la democracia en mi vida familiar y de hecho explica también porque yo tuve la infancia donde la tuve y un montón de Ujú. cosas que me ponen así un poquito los pelos de punta en la nuca y en los brazos y es emocionante también reconocer, nada, que esto fue es un enorme logro, ¿no? Ujú. De nuestra dirigencia en Argentina que muchas veces pasa desapercibido también, ¿no? Exacto. Bueno, es interesante que vos planteas esto, la necesidad de valorarlo y ser consciente que no siempre fue así, aun cuando vos siempre estuviste dentro de este régimen. Y pensando un poco más y yendo más a lo que te dedicás, a las políticas públicas y pensando en los problemas estructurales, ¿qué análisis haces de estos 40 años? ¿Cuáles son los problemas estructurales que tiene nuestra democracia para después empezar a trabajar un poco más en cuáles son los aportes que puede hacer CIPEC o desde el tercer sector a estos problemas? Bueno, primero te voy a hacer una apreciación personal y después te voy a contar de una experiencia por ahí un poquito más colectiva que hicimos desde CIPEC el año pasado. Desde lo personal, yo pasé mi vida estudiando políticas sociales y en Ujú. términos de derechos, en términos más generales, pero en particular derechos sociales, hay un montón de avances en los últimos Ujú. 39 años ahora. eh, Tenemos una adquisición de derechos de primer nivel, digamos, estamos Ujú. a la vanguardia de los derechos sociales y eso es gracias a que vivimos en un régimen democrático. Entonces, para mí siempre eso fue como que está íntimamente vinculado, es imposible disociarlo, ¿no? Ujú. Pero esto claramente convive con un montón de deudas y en lo social se ve especialmente claro también, ¿no? A pesar de tener esta normativa como tan de avanzada en muchos sentidos, tenemos una realidad que contrasta fuertemente con eso, con la mitad de los niños y niñas viviendo en la pobreza, Ujú. con 4 de cada 10 mujeres afuera del mercado de trabajo, con poblaciones específicamente que están muy excluidas, con más de 10 millones de personas hoy que no tienen un trabajo formal en el mercado laboral,
con inequidades muy, muy graves, con muchos privilegios también, que eso contrasta fuertemente con nuestro marco normativo. Y esto se vio desde una mirada más amplia, y ya saliendo quizás puramente de la política social, en un ejercicio que hicimos el año pasado, en el marco del proyecto de CIPEC de Democracia 40, que busca pensar los próximos 40 años de democracia. Ahí hicimos un proceso muy participativo, entre distintos sectores, entre distintos lugares de la política, distintas generaciones también tratamos de reunir en clave muy federal. Un montón de reuniones hicimos el año pasado con la metodología del MIT de síntesis futura, que lo que busca es imaginar Genial. distintas posibles Argentinas. Lo proyectamos a 40 años, entonces ahí lo que hicimos fue pensar, bueno, el 2063, ¿no? 40 años, cuando Argentina cumple 80 años de democracia, ¿cómo puede ser la Argentina? Genial. Y ahí, bueno, surgieron distintos escenarios. Y bueno, ¿cuáles de esos escenarios nos gustan? ¿Cuáles de esos escenarios no nos gustan? ¿Y qué podemos hacer para acercarnos, sobre todo, a los escenarios que más nos gustaban? Excelente. Y de ese ejercicio con líderes, como te digo, de todos lados, surgieron 6 vectores que nos podrían llevar a esas Argentinas que más nos gustaban para el 2063. El primero, creo que lo puede adivinar cualquiera que esté escuchando en este momento, es la estabilidad macroeconómica, ¿no? Hoy Argentina tiene un déficit fiscal enorme, pero también tenemos un déficit comercial que contribuye a esos desequilibrios. Necesitamos trabajar en ambas restricciones en simultáneo, ¿no? En la restricción externa, exportando más, y en la restricción interna, gastando menos y recaudando más, ¿no? Ambas cosas. El segundo punto es la educación. También tener justicia educativa en Argentina todavía es una meta, o está lejos de ser una realidad. Solamente 16% de los jóvenes terminan el secundario en tiempo y en forma, en la edad esperada, y con los aprendizajes básicos de leer, escribir, sumar y restar. Y esto contrasta con un mercado de trabajo que requiere perfiles cada vez más calificados, y esta brecha se va a ir ampliando a futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir cerrándola? Mejorando la terminalidad, mejorando los aprendizajes y mejorando la articulación con el mercado de trabajo. El tercero es, bueno, una vez resueltos los desequilibrios macroeconómicos, seguimos teniendo un problema de productividad en Argentina, ¿no? Tenemos sectores que son recontraproductivos, son pocos sectores. Tenemos un montón de unicornios en Argentina, pero eso convive con un promedio de productividad muy bajo. Y que además genera empleo poco y de baja calidad. Mala calidad. ¿No? Exacto. Entonces ahí hay que trabajar en varios sectores para potenciar la productividad, y elegimos trabajar en uno en particular que es habilitador para el resto, que es la energía, ¿no? El sector energético. Argentina tiene un montón de potencialidades, pero que hoy todavía son potencialidades, no están concretándose, a pesar de que Vaca Muerta es el segundo reservorio de gas del mundo, todavía no lo estamos explotando como podríamos. Y que esto además debería dialogar con una transición verde que en unos minutitos voy a hablar. Sí. El cuarto punto es la pobreza, ¿no? En estos 40 años no redujimos la pobreza sustancialmente, nunca logramos perforar un piso de tener a un cuarto de la población en situación de pobreza, y esto sobre todo está muy enfocado en las familias que tienen niños y niñas. Sí. Entonces, ahí estamos proponiendo trabajar sobre todo en la restricción principal que tienen esas familias, que es el tema de cuidados. Cómo resolver los cuidados creemos que es un habilitador para reducir la pobreza, además de, obviamente, trabajar en condiciones estructurales, como por ejemplo el hábitat. El quinto vector que nos llevaría a esas Argentinas que más nos gustaban es lograr una transición verde justa, ¿no? Una de las grandes tendencias que va a afectar, y que está afectando ya nuestro país, es la crisis climática. Argentina no es un gran contribuidor a la crisis, pero ciertamente estamos viendo sus consecuencias, en términos de calor, por ejemplo, en olas de calor más grandes y más profundas.
Y esto implica que nos tengamos que adaptar y que mitigar también esos riesgos. Entonces, ahí estamos trabajando en el principal sector que hoy contribuye a la crisis climática en Argentina, que es el agro, que Ujú. hay una falsa dicotomía en el agro respecto de que se Total. puede ser productivo, se puede ser sustentable, y en realidad no solamente se puede ser ambas cosas, sino que sería Se deseable. debe. Exactamente, y que podemos insertarnos mejor en el mundo gracias a eso y un montón de cosas positivas. Entonces ahí estamos trabajando muy fuertemente ese punto. También en minería. La minería es visto como un demonio, pero no hay transición verde sin minería. Necesitamos ese cobre, necesitamos ese litio para los tendidos eléctricos, para las baterías. Si queremos pasarnos a energías renovables, no lo podemos hacer sin esos minerales. El tema es cómo, ¿no? Entonces ahí Ujú. pensar mucho mejor esos cómo, eh, y también cómo adaptamos nuestras ciudades, ¿no? Hoy las ciudades no están pensadas para enfrentar estas crisis, y hay mucho que se está haciendo y hay mucho más que se puede hacer, entonces contribuir un poquito a pensar ese cómo. Y El el sexto. último, sí, y no por eso menos importante, es transversal, ¿no? Que es, bueno, la institucionalidad, no tener instituciones que sean fuertes, pero que sean eficaces también. Y esto en dos niveles. En un nivel más macro, que es el tema de la legitimidad de las instituciones. ¿Cómo podemos hacer para que las instituciones sean más legítimas? Hay Ujú. un descontento con la democracia en Argentina, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y eso es importante resaltarlo y subrayarlo y abordarlo, sobre todo. Pero después también en un nivel más práctico necesitamos un Estado que funcione, un Estado que tenga capacidades, y en los últimos años también estamos viendo cómo el Estado cada vez tiene menos capacidades, es capaz de hacer menos cosas en distintos niveles de gobierno, no solamente en Ujú. el nivel del Estado nacional, en la administración pública nacional, sino en las provincias, en los municipios. Entonces ahí hay una cuestión ineludible que es repensar el empleo público, Ujú. eh, en la cual estamos trabajando, y una segunda cuestión ineludible que es repensar el manejo de información. A pesar de la digitalización forzosa que ocurrió en 2020 y 2021 por la pandemia, el Estado sigue muy atrás en términos del uso de información, el cruce de bases de datos, la interoperabilidad de los bases de datos, y usar esa información con inteligencia permitiría tener respuestas públicas desde la política pública a los problemas públicos que sean Ujú. muchísimo más efectivos. Bueno, la verdad es fascinante escucharte. Yo fui tomando nota porque ya fuiste al hueso y tenés como una profundidad de análisis que la verdad que es admirable y me parece que podemos sacar un montón de conclusiones muy interesantes. Pero antes de pasar, bueno, súper interesante el trabajo que están haciendo de CIPEC. Eso está online y la gente lo puede ver en dónde. Primero, para En el la que le página web interesa. de CIPEC, Perfecto. www.cipec, que se escribe con doble P, C-I-P-P-S de casa, .org/40D, ahí está la página de Democracia 40, pueden Y encontrar ahí todo. pueden analizar todo esto que estás contando, pueden ver, pero me gustaría profundizar en algunos aspectos. Primero me pareció fascinante esto que contás, porque hay pocos estudios que utilizan la prospectiva. La verdad que la planificación estratégica ya era algo que se usó mucho en los 90, bueno, incluso a principios de este siglo, pero esto que hayas empezado diciendo que es técnico, pero no es menor en lo que hace a la construcción también de un ideario de futuro y de una visión de hacia dónde tenemos que ir como argentinos. Así que me parece muy interesante esto que contás, que usaron una metodología prospectiva para sintetizar escenarios futuros y traer esa Argentina al futuro a hoy. Esa Argentina del 2063, o sea, entiendo que fue plural el diagnóstico, pero ¿se describió cualitativamente o cómo se describe esa Argentina 2063 y a dónde la podemos ver? Bueno, primero un asterisco, mencionaste el tema de la planificación estratégica y eso. Argentina es el único país de América Latina que no tiene una ley de planificación, entonces Wow. cada política pública se planifica de la manera que se le ocurre a quien la está planificando o a quienes la financian. Básicamente es muy fácil distinguir qué política fue financiada por el BID o por el Banco Mundial mirando su diseño. Muy Eso me parece interesante. que es algo que no se sabe mucho en Argentina y que No nos se deja un sabe. agujero enorme. Y los otros países hay leyes de planificación estratégica nacional y Sí. también local. Exactamente, en cada nivel de gobierno, y eso implica, por ejemplo, una cosa no menor, que es que cada política, antes de ser aprobada, tiene que ser costeada.
que eso en Argentina no lo hacemos, y eso nos genera, creo que es uno de los problemas, una de las puntas de ovillo detrás de este problema que decía al principio. Tenemos normas de vanguardia y realidades bastante más atrás que esa vanguardia, ¿no? O sea que Porque ahí, las normas hoy son inaplicables por el costo que tienen. bueno, pero ahí ya también estás esbozando una línea de trabajo institucional que aunque ya tenemos metodologías más recientes y podemos ver cómo podemos ir ganando tiempo, ese es un trabajo concreto en donde se podría también avanzar en generar marcos normativos para implementar planes estratégicos a nivel Exacto. nacional y regional. Eso me Exacto. parece súper interesante y es verdad que no No se tenemos hoy sabe. objetivos, o sea, depende de cada gestión qué nivel de objetivos pone. Por lo general lo que sucede es que cada gestión tiene múltiples planes que a veces se Ujú. solapan, a veces no tanto, y suceden cosas. Bueno, pero yendo a tu No, pero pregunta, no, la última, perdón. ¿Hay algún caso modelo de legislación de planificación estratégica? Porque ya me llevo la tarea para a el ver, hogar, pero cualquiera de los países de América Latina está mucho más avanzado que ok. Argentina. México suele ser uno de los países más destacados, es un país que es muy ambicioso también el esquema Ujú, mexicano. Colombia también y Chile también tienen muy buenos esquemas de planificación centralizados. Son países unitarios, Chile y ujú, Colombia, con lo cual eso también tiene una distinción. México no, ujú, lo cual es ujú. interesante. Muy bueno. Hay otros países, poner como Uruguay, que la punta es el presupuesto, tienen, ¿no?, presupuestos de 5 años en Uruguay. Muy Entonces eso ya te marca un rumbo muy distinto a lo que total, tenemos acá, que a veces total. tenemos años sin presupuesto, como Bueno, sucedió pero ahí recientemente. ya, ¿ves? Ahí ya se fue un vector de trabajo muy interesante. Pero para dibujar Pero esta bueno, Argentina del volviendo, sí. 2063, pintar la Argentina del Te cuento un 2063, poquito qué fue lo que dale. hicimos ahí para que se entienda mejor el ejercicio. Ahí lo que hicimos fue tener en cuenta las grandes tendencias que pueden llegar a afectar a la Argentina en los próximos 40 años, que obviamente incluyen el cambio tecnológico. Va a haber un gran impacto del cambio tecnológico en distintos sectores, en el mercado de trabajo, en la educación, en la forma de comunicarnos, etcétera, en el gobierno. Ujú, ujú, La otra cuestión que se tomó en cuenta fue el cambio demográfico. Argentina en el 2040, perdón, en el 2063 ya va a ser un país recontra envejecido. Esperamos que en el 2040 Argentina ujú, ya sea un país envejecido. Esto quiere decir que haya una proporción mayor de nuestra población que tenga más de 60 años, ¿no? ujú, Otra cuestión que se tomó en cuenta es la crisis climática y lo que eso va a implicar en nuestro territorio, en nuestra producción, en dónde se puede asentar la vida. Y ujú, el cuarto punto que se tomó en cuenta fue los cambios globales, ¿no? Sobre todo en la distribución del poder. Estamos en un punto bastante de inflexión, se parece un punto bastante largo, entonces por ahí a veces no lo vemos como punto, pero estamos pasando de un modelo muy hegemónico con un liderazgo de Estados Unidos a un modelo mucho más multipolar, con una ujú. preeminencia mucho más de Asia, en particular de China. China. Y eso tiene implicancias para la Argentina, obviamente, en términos económicos, en términos también migratorios, de la población Ujú, que recibimos, la población que se va también de Argentina. Entonces, tener en cuenta todas esas tendencias para las distintas Argentinas posibles. Y ahí lo que hicimos fue caracterizar las implicancias de estas distintas tendencias para la Argentina, qué cosas podían ser positivas, qué cosas podían ser negativas, y ahí sí esbozar un poco esos distintos escenarios posibles, y después sí concentrarnos en, bueno, cuáles creíamos que eran escenarios posibles más positivos, ¿no? En términos. buenísimo, buenísimo. La verdad, súper interesante. ¿Y te parece, después vamos a las políticas públicas concretas, porque ustedes en estos seis vectores ya trabajaron en políticas públicas a trabajar y siempre, la verdad que son pioneros o en marcar el camino de las políticas públicas que necesitamos implementar y por eso la I de CIPEC y la PP de CIPEC. Pero me parece interesante pensar con vos en esto de que ya se tomaron el trabajo de delinear esta Argentina en función a todas estas tendencias, que me parece un trabajo muy fascinante. ¿No te parece interesante también construir un ideario que se consensúe? Porque digo, enseguida tiendo a ir a lo vectorial y podemos discutir los micropuntos de los seis y empezar a ver desde prioridades y empezar a priorizar las submedidas de esos seis vectores, que es a donde quiero tender naturalmente. Pero voy a dejar al lado mi primer instinto y me gustaría pensar con vos, digo, hablar
pensando más en el tema del diseño institucional, que algo dijiste al final, pero después te voy a preguntar sobre cuáles son las reformas institucionales que necesitamos, y pensando más en que para tener políticas públicas que perduren a lo largo del tiempo, en cualquiera de estos vectores se necesitan construir consensos, y pensando que eso es algo que en estos 40 años no hemos podido conseguir continuidad de políticas públicas. ¿No pensás que eh, necesitamos acordar y consensuar esta visión de país esta visión de hacia dónde queremos ir para poder ponernos de acuerdo en un núcleo duro de políticas que no debamos tocar? Sí, pero no estoy segura de que sea factible eso. O sea, Ujú, creo que sería deseable, no creo que sea factible. ujú. Y esto lo discutimos ¿Por mucho qué? a la hora Ujú. de definir a dónde íbamos a apuntar a generar esos consensos. Y la conclusión a la que llegamos fue ir de abajo hacia arriba, o sea, concentrarnos en consensos pequeños que después puedan ir construyéndose en consensos más amplios. ¿Por Perfecto. qué? Porque hoy tenemos índices bajísimos de confianza Sí. en Argentina. Solamente el 19% de las personas tiene confianza interpersonal en otras personas y solamente el 18% tiene confianza en las instituciones, en particular en el gobierno. Esto es bajísimo. En otros países está cerca del 50%, ¿no? Estamos en el Wow, 18%. wow. Entonces, creemos que es difícil si no hay primero acuerdos que se puedan concretizar y que se puedan ver esos resultados, construir acuerdos más grandes. Entonces, por Ok. eso apuntamos a ir de menor a mayor y confiando en que todas las personas, y esto es algo que yo digo muchas veces cuando me entrevistan de otros lados, por ahí no tan cercanos a la política, de quienes están en la política, tienen una vocación de servicio y genuinamente quieren lo mejor para el país. Pueden tener distintas visiones, pero hay puntos básicos de acuerdo que creo que son posibles si vamos a Ujú. lo concreto, ¿no? Si no, la otra es la paz mundial, ¿no? Pero en el medio es Sí, difícil ponerse de acuerdo. ¿Cómo estabilizar la total. macroeconomía? Es difícil. Bueno, hay que, no sé, hay que reducir las jubilaciones de privilegio. Sí, puede ser que ahí tengas más consenso transversal. Entonces hay que encontrar el calibre de cosas donde se pueda llegar a esos acuerdos. Está bien, es interesante y lo entiendo para lo de las políticas, pero lo que creo que nos falta también como argentinos es un norte común. O sea, no tenemos, o sea, excepto el trabajo que hacen ustedes, y bueno, podemos pasar entonces al aporte que pueden hacer las ONGs a la política. La realidad es que también, o sea, tampoco se construyen consensos porque no hay un norte, bueno, no es posible decir generar como esos macro consensos, y en todo caso hay que ir de abajo hacia arriba construyendo, pero nos falta un ideario de hacia dónde queremos ir también como país. Y ahí, bueno, hablemos un poco, si querés, del rol que tiene CIPEC o las organizaciones no gubernamentales en lo que hace al fortalecimiento de la democracia. Vos recién dijiste que había un 18% de confianza en las instituciones. ¿Cuáles pensás que son las principales demandas que le hace la sociedad al Estado, si querés, a los tres poderes, y qué rol puede tener CIPEC en reconstruir la confianza en esas instituciones? Yo creo que las demandas es como muy fácil, es resolver los problemas públicos, ¿no? Que hoy tiene nuestra Ujú, población, que son muy concretos, muy ujú. claros en Sí. términos de pobreza, en términos de infraestructura, en términos de acceso al mercado de Inflación. trabajo, exacto, inflación. Tenemos como problemas bastante evidentes que no están siendo resueltos y que son bastante recurrentes además, no es que son de este año, o sea, venimos Ujú, viviendo esos problemas hace más de 10 años, entonces eh, creo que resolver esos problemas es la principal demanda que hoy no está siendo hoy satisfecha, ¿no? Básicamente. ujú. Eh, Y y en ese CIPEC, sentido, creo que las organizaciones de la sociedad civil, los think tanks como CIPEC, podemos contribuir por lo menos en dos grandes dimensiones o roles, y ahí creo que varía un poco también del tipo de organizaciones de la sociedad civil. CIPEC lo que tratamos de hacer siempre es mucho más concreto de decir, bueno, ¿qué funciona para resolver estos problemas? ¿Qué funciona en otros lugares? ¿Qué funcionó en, no sé, en provincias en Argentina? ¿Qué muestra la evidencia que funciona? ¿Cómo se podría adaptar eso a Argentina? ¿Cómo hacemos que eso sea factible en Argentina?
cuánto sale, quién lo tiene que hacer, tiene las capacidades, están las computadoras en la Secretaría Provincial que necesitamos que implemente esto, ¿no? Y ahí bajarlo a la Argentina con una recomendación concreta. Y CIPEC lo que hace, que creo que es distinto a muchas organizaciones, es que le agrega un componente de diálogo. CIPEC tiene un diálogo muy fluido con buena parte de la dirigencia en Argentina. Todo esto que pensamos y que sistematizamos a partir de la evidencia, lo peloteamos con los actores. Entonces tenemos también la visión más de la economía política, de que uno te dice esto sí me reinteresa, esto no, esto va en contra de mis intereses, qué estrategia de compensación vas a pensar, y bueno, ya vamos con por lo menos, un mapeo, no de consensos quizás, pero sí de entender, bueno, dónde hay consensos, dónde hay disensos, qué cosas son más viables. Otro Buenísimo. rol posible e importante también creo de la sociedad civil en Argentina, que en CIPEC hacemos menos, pero que hay otras organizaciones que lo hacen y lo hacen muy bien, es el rol más de marcar los límites también del juego democrático, que eso en CIPEC lo hacemos en muy pocos casos, pero que otras organizaciones lo hacen más, un rol más de watchdog, de decir, bueno, acá se está pisando un fleje la democracia, o se está cerca del fleje de la democracia, y esto tiene implicancias no solamente para el juego democrático en sí, sino para la legitimidad de las instituciones, ¿no? Y la generación de esta confianza. Fuimos testigos este año de muchas cosas en esa dirección. Claramente el intento de asesinato a Cristina fue un fleje que ahí desde CIPEC lideramos un comunicado que se sumaron más de 150 organizaciones de la sociedad civil, y creo Qué que eso bueno. queda muy claro de que, bueno, es decir, violencia política era algo que habíamos superado, esto no se tiene que volver a pisar, digamos, Nunca más. nunca más. Recientemente los hechos ligados al agua escondido son otro fleje por cómo se obtuvo la información, por lo que implicaba esa información también, y sobre todo por lo que implicaba la conducta, sobre todo de los magistrados, de los jueces, porque o sea, tienen mayor responsabilidad Totalmente. que otros en cuidar, digamos, esas formas de no solamente ser legítimos, ser imparciales, sino también de Imparciales. parecerlo. Y eso queda claro que no lo parecen con este tipo de actitudes que deslegitiman aún más las instituciones democráticas, ¿no? Entonces también marcar ese tipo de marcos es importante para las organizaciones de la sociedad civil como rol para seguir fortaleciendo las instituciones. La verdad me parece súper, súper interesante desde este rol que tienen de trascender la grieta y construir consensos. Esto es lo que decís de marcar los límites. Si pensamos también que uno cuando en la Fundación Conciencia, ¿no? Que cuando allá por 1983 trabajaba también en difundir el preámbulo y generar conciencia, la verdad que lo que ustedes hacen para acercar también al mundo de las ideas, a los hacedores de políticas públicas, para contribuir a la opinión pública, me parece súper valioso. Y la verdad que nada, muy interesante todo lo que contás. Una pregunta más antes de pasar al balance de los próximos años, pero ya la verdad que me fuiste contestando todo, pero cuando hablas el sexto vector de la institucionalidad, hablan de el fortalecimiento de las instituciones, entiendo, o sea, hacer las instituciones más fuertes y eficaces y también repensar no solo el empleo, sino el manejo de la información. ¿Están pensando ese fortalecimiento en el diseño institucional actual o mantenemos las instituciones que tenemos o de cara a los 40 años que sigan de la democracia deberíamos repensar algún diseño institucional distinto? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad que ahora estamos como de menor a mayor, como te decía, estamos pensando, bueno, ¿qué cosas son factibles en los próximos 4 años? Mientras estamos trabajando en algunas otras cosas que son quizás tienen un plazo un poquito más largo. Y ahí te doy un ejemplo, el caso de la jefatura de gabinete de ministros. La jefatura fue pensada en la Constitución del 94 con un rol de planificación estratégica del gobierno, de articulación, de coordinación, de direccionamiento que claramente no ejerce. Y que es necesario repensar. También tiene un rol muchísimo más político, por ahí es ese el rol que se requiere, pero ese otro rol de planificación, de direccionamiento, no lo termina ejerciendo nadie de una manera Sí. integrada entre los distintos ministerios a nivel nacional.
Entonces, Totalmente. eso es una de las cosas que estamos pensando de, bueno, cómo se puede repensar esa articulación a nivel nacional, que claramente implicaría reformas importantes y no serían fáciles. Está Otro buenísimo. tipo de cuestiones que estamos pensando, y ya no tanto más para el 2023, probablemente sí para los próximos 4 años, pero no para el 2023, es el tema, por ejemplo, de cómo se seleccionan las candidaturas en Argentina y cómo se vota, ¿no? El tema de las PASO y de la boleta. Eh, Ujú. este año tuvimos una discusión muy binaria de paso sí o paso no, y Sí, en realidad es una discusión muy poco binaria la que tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos es que más pensar profunda. cómo, o sea, si paso sí es quedarnos con el status quo, si paso no es volver a la previa de las paso, ¿no? A 2010. Ninguno de esos dos escenarios es bueno. ¿Cómo podemos llegar a algo superador que no sea paso sí o paso no? Y eso es Claro. algo también que estamos pensando, decir, bueno, hay formas de mantener una mayor democratización en la selección de candidaturas, pero manteniendo también una menor fragmentación en el sistema de partidos y pensar en el mundo distinto con el escenario actual que tenemos, que son partidos mucho más coalicionales que lo que teníamos en el pasado cuando se diseñaron las PASO, ¿no? Eh, Buenísimo. y el tema de la boleta única también, ¿no? O sea, CIPEC nunca plantea reformas electorales en años electorales por cuestiones Claro. obvias que deslegitima el proceso, pero creemos Ujú. que esto en el 2024 probablemente vuelva a ser una discusión y ahí estaremos fuertemente atrás de eso, impulsando un mecanismo de votación que sea más fiel a las preferencias de las personas, sea más accesible, sea más transparente, etcétera. Buenísimo. Y en materia de federalismo, porque está claro, la jefatura de gabinete, en materia electoral y sistema de partidos, y en materia de federalismo también podríamos repensar algunas cuestiones de la ley Totalmente. de coparticipación. Eso lo estamos trabajando más en materia fiscal, justamente como decías, el tema de coparticipación fue una de las banderas históricas de CIPEC, Sí, creo que lo hay sé. más de 3 libros publicados sobre el tema de CIPEC, y es algo que hoy no solamente sigue sin resolución, sino cada vez que se agrava un poquito más con cada intento fallido de pacto fiscal. eh, y creemos que es también una de la madre de todas las batallas en términos de desigualdades, ¿no? Desigualdades Ujú. territoriales sobre todo, desigualdades de oportunidades en general después para la población que vive en las distintas provincias y que hoy no está para nada resuelta cuál es el rol, cuáles son las funciones del gobierno nacional, cuál es el rol, cuáles son las funciones de los gobiernos subnacionales, ya sean provincias o gobiernos locales, y cómo se hace esa distribución de recursos acorde a esas funciones, ¿no? Es una discusión muchísimo más grande que simplemente cómo distribuimos los fondos de la coparticipación, porque implica repensar un poquito la descentralización de los 90 que no estuvo definida muy de la mano con la distribución de recursos. Ujú. Muy bueno. El tema, bueno, no me voy a ir, pero la verdad, tocaste un montón de temas, me parece súper, súper interesante, y no solo hiciste un balance, sino que también propusiste un camino sobre cómo construir los próximos 40 años. Eh, algún, para hacer un balance y ya la pregunta final, digo, ¿alguna reflexión final sobre por dónde deberíamos, a dónde nos tendríamos que concentrar para estos próximos 40 años, a dónde deberíamos hacer foco? O sea, nos pintaste el cuadro completo, pero digo, ¿qué reflexión final de cara a los 40 años que siguen te gustaría Mira, hacer? lo que estamos tratando de trabajar ahora es, bueno, por dónde arrancar, ¿no? Tenemos como este panorama enorme de decir, bueno, son problemas gigantes, recurrentes, estructurales, ¿qué podemos hacer para esto? Entonces, estamos enfocándonos mucho en, bueno, ¿cuáles son las puntas de ovillo para ir desenmarañando un poco estos grandes problemas? Gracias. Eh, Que es lo que le estamos pidiendo a Messi, ¿no? Desenmarañar el exacto, ovillo. exacto, me parece que lo desenmaraña, pero... Eh, llegamos a una lista de 10 cosas, sobre todo para lo que sea la próxima gestión de gobierno, ¿no? Eh, Qué el bueno. primero es, sí. Cómo nos facilitan las cosas? ¿Cómo aportan al debate y enriquecen el debate? Gracias. Es un trabajo enorme esto, más de 100 Sí, me personas. O sea, imagino, yo me llegar a paro acá y lo 10. digo, pero claramente hay un trabajo enorme atrás. Eh,
Primero es el tema de la educación y sobre todo cómo hacemos para que más chicos terminen la secundaria. Hay 500.000 chicos más o menos cada año que se quedan afuera de la secundaria, entonces primero parar esa sangría y después mejorar los aprendizajes. Para parar la sangría estamos implementando ya ahora en 2 provincias y en febrero pasan a ser en la totalidad de las escuelas en esas 2 provincias, esperamos que se extienda a 4 provincias para fines de 2023, sistemas de alerta temprana para la Buenísimo. terminalidad educativa. O sea, decir, mira, este chico faltó 3 veces esta semana, está en riesgo de abandono, actuar antes. Y esto habla mucho también de que esta información intragobierno fluya mejor y fluya más rápido. Buenísimo. Y que esté digitalizada también. Y de ahí Y pueden surgir otras alertas, ¿no? No solo exactamente, educativas. sí, el papá de esta familia se quedó sin trabajo, hay riesgo, entonces ahí también se contacta con el área acorde del Ministerio de Trabajo de la provincia. Buenísimo, buenísimo. Esto lo estamos haciendo en Mendoza y en Entre Ríos, junto con un montón de socios, que ya en febrero va a estar andando en todas las escuelas, esperamos en Mendoza y en varias escuelas en Entre Ríos. Eh, Espectacular. sí. También hay que mejorar lo que pasa dentro de esa escuela, ¿no? El tema de los aprendizajes no se ve resuelto porque todos los chicos estén en la escuela, sino que hay que repensar un poquito. Y ahí lo que estamos planteando es extender la jornada educativa para el nivel secundario, usando de manera inteligente las tecnologías que nos dejó la pandemia. Ujú. Hoy el secundario fue pensado para una Argentina muy distinta y para una asistencia muy distinta, a la cual hoy tenemos al secundario, y por suerte casi todos los chicos arrancan el secundario, muy poquitos lo terminan, pero muchos lo arrancan. Eso claramente hace 100 años no era el caso, ¿no? Entonces, tenemos que repensar el secundario y eso implica que, por ejemplo, las clases teóricas no tienen por qué suceder en las escuelas. Ya está recontra demostrado que lo que vale de las escuelas es la interacción con los pares, la interacción con el docente o la docente, y eso claramente es lo que hay que potenciar en las escuelas. Y lo teórico se puede mirar un videíto en la casa, y eso, gracias a la pandemia, hay un montón de chicos y chicas que ahora tienen acceso a dispositivos, tienen acceso a conectividad, y obviamente hay que seguir trabajando para que todos y todas lo tengan, pero se puede empezar a repensar de una manera más ágil también de qué sucede adentro de un aula y qué sucede fuera de un aula usando la tecnología, ampliando el tiempo escolar. Es muy interesante porque es contraintuitivo. Uno diría que si uno quiere que terminen la escuela o el secundario, extenderle la jornada los va a desincentivar, pero si vos trabajas en los contenidos y eso es un nexo para que después de repente sea una transición más fácil para el trabajo, eso es un incentivo para Exacto. terminarlo y que después poder conseguir Un trabajo. desincentivo es lo que pasa ahora, que hay muchos chicos que terminan el secundario sin saber leer, escribir, sumar y restar. O sea, ¿yo para qué haría un secundario si no voy a terminar sabiendo nada? Eso es un Total. Ese es incentivo. el primero de las 10 cosas, la Sí, no, son educación. las dos, o sea, porque son las propuestas concretas. Ok, Sistemas de perfecto. alerta temprana, jornada Temprana, extendida jornada en extendida, secundaria. bien, bien. Para el tema macroeconómico tenemos ahí una mirada bien amplia respecto de qué se puede hacer y que dialoga también con varias cosas, pero una de las puntas de ovillo es reducir el gasto público, Déficit, ¿no? el Eh, gasto. el déficit fiscal, eso implica Sí. o recaudar más o gastar menos. El Ujú. principal componente hoy del gasto público nacional, y esto es algo también que se sabe muy poco, es el gasto social, pero no son los planes sociales adentro del gasto social, sino que es el sistema previsional, ¿no? Ujú. Y más de la mitad del gasto previsional no son las jubilaciones mínimas, sino que son regímenes especiales. Estos son Sí, las infames jubilaciones de privilegio, ¿no? sí. Jubilaciones que son de hasta 800.000 pesos o de gente que se jubila a los 45 años, que por alguna razón tienen algún tipo de beneficio. Estos son 6,5 puntos del PBI, ¿no? Nuestro Wow, déficit son 3 puntos, 2 wow. puntos, depende de cómo se mida, ¿no? Entonces, para que tengamos un registro de magnitud acá, los planes sociales, ¿no? Son 1 punto del PBI. Un punto, Esto es wow. 6,5, ¿no? Las jubilaciones, el sistema No, no, previsional. no, 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 no. Las Ah, jubilaciones la de jubilación de privilegio privilegio. Está bien. solamente. Ok, La la de jubilación, privilegio. todo el sistema previsional son 12 puntos del PIB. 12, eso, perfecto. 6,5 son las Ah, un jubilaciones, montón. los regímenes especiales. Sí, Entonces, esto perfecto. es un O sea, problema no son solo enorme. planes. No, Y no, nadie no, habla, no. y no Y tiene nadie mucho. habla de esto, por No. eso. Eh, preguntémonos por qué. Eh,
Claramente acá muchos hay un intereses montón, para que no se sepa. exactamente, exactamente. Acá hay un montón de regímenes, no es solamente, bueno, expresidentes, diplomáticos, Fuerzas Armadas, jueces, los sospechosos de siempre, sí, Jueces. pero no son la mayoría, esto es un 1,8 nomás del Ok. total. ¿Y qué Acá hacemos? tenemos más de Entonces 200 categorías tenemos que ponerle la ocupacionales. lupa y Exacto, decidir qué hay hacemos con muchísimo cada sindicato ítem. docente. En Río Negro, por ejemplo, de mi Bariloche natal, los docentes se jubilan a los 45 años. Hay, no sé, cantantes de lírica del Teatro Colón, trabajadores de Río Turbio, pesqueros de Chubut, lo que se te ocurra, hay más de 200 categorías ocupacionales que tienen jubilaciones de privilegio. Muchas de Y eso ellas después claramente son se profesiones heredan. muy loables. Eh, Esas jubilaciones de privilegio, después, cuando la persona fallece, ¿se terminan o no, son esas que también muy son pocas hereditarias? Algunas se son. convierten en pensiones, Ok, algunas sí. ok. Eh, Claramente esto, son muchas profesiones son muy loables, o sea, los docentes Ujú. deberían tener algún tipo de beneficio por su profesión, sí, lo ideal sería que ganen más mientras ejercen, ¿no? No que Claro, tengan, se puedan jubilar. ¿Y por qué lo tienen los docentes y no los médicos, ¿no? claro. También Aparte no están diciendo otras preguntas. cortar todo, sino ponerle una lupa y racionalidad y entender el sistema Exactamente. y poder Y con repensarlo. una mirada integral, ¿no? De todas Exacto. las profesiones, pues por ahí el cartonero también está haciendo un trabajo loable, ¿no? Y eso Entonces, es estratégico, y eso es estratégico y es concreto. Y la verdad que exacto, hablamos de cómo terminar la inflación y acá hay un montón de algo cosas que muy habría que hacer concreto. Y esto es concreto. muy difícil de desarmar porque claramente son derechos adquiridos, entonces no se Exacto. puede trabajar en el que se está por jubilar ahora porque estuvo aportando toda su vida con este esquema, hay que empezar a trabajar en No, el que está ingresando a trabajar en ese sector con 18 años, que ingrese en un régimen distinto. Esto es ujú. resolver el problema de acá a 20, 30, 40 años, o sea, pero Perfecto, hoy pero no solo no lo es estamos arreglando, proponérselo. sino estamos engrosando el problema. En Ok. este año solamente se aprobaron 5 regímenes especiales nuevos en el Congreso Nacional. Bueno, Con lo cual bueno, ahí ya no una ley aprobar puede ser nuevos no sería aprobar importante. más, exacto, no aprobar regímenes especiales nuevos ya es un gran paso. Exactamente. Sí. Bien, Bueno, estamos también trabajando fuertemente el tema de energía. Ahí Argentina tiene un potencial enorme, como te decía antes, y creemos que con incentivos claros, sobre todo en términos de tarifas y de subsidios, que incentiven la inversión en infraestructura desde una mirada integrada de los distintos sectores de la energía, no trabajar el gas de manera aislada con el petróleo, con la electricidad, con las renovables, etcétera, tiene un montón de potencial a futuro para Argentina pueda posicionarse de una manera distinta y en primer lugar autoabastecerse, ¿no? Que hoy no lo hacemos. total. Eh, Y de vuelta, en, dar el debate, porque en realidad seguimos pateando hace años y no redefinimos ni el sistema de tarifas, ni el sistema de subsidios. O sea, es como un continuar, continuar cosas que son ineficientes. exacto. Este año el ejercicio que se hizo de segmentar creemos que es un paso hacia adelante, Sí, pero claramente falta darle una sí, vuelta de tuerca ahí. bien. Eh, Quinto, Bueno, en términos, después tenemos cuidados, ahí lo que estamos proponiendo es un sistema integral y federal de cuidados que realmente atienda las necesidades de la población. Ahí estamos pensando en un rol muy importante para el gobierno nacional, que es repensar el sistema de transferencias a las familias con niños para que le llegue a todas las familias efectivamente y que sea más equitativo. la Eh, AUH, es un régimen que tiene 3 pilares. La AUH es uno, después están las asignaciones familiares contributivas que cobran las personas que trabajan en relación de dependencia y tienen hijos, sí, y sí, un tercer pilar que a veces es medio invisible, que es la deducción al impuesto a las ganancias. Quienes sí, total. cobramos, quienes pagamos ese impuesto y tenemos hijos, recibimos a veces una exención que es mayor que en las categorías más bajas de asignaciones familiares, ¿no? Perfecto. Y proponen mirar todo eso como un sistema único y poder Exacto. asignarlo, ver la Y en eficiencia todo de la esto hay asignación. 10% más o menos de chicos que quedan afuera, entonces primero Claro, bien, incorporarlos y después repensar ese sistema. genial, El tema de genial. licencias también, Argentina es el país que tiene la licencia por paternidad más corta de América Latina y solamente la Sí, mitad de las personas acceden a una licencia porque ni sí, monotributistas, ni autónomos, ni informales acceden. Entonces sí, repensar un poquito ese sistema. Y en tercer lugar perfecto. el tema de servicios, ¿no? Que ahí entra sobre todo el tema de las provincias. Estamos trabajando muy fuertemente ahí en posicionar una canasta básica de cuidados, de entender mejor cuánta plata necesita una familia para cuidar, dependiendo de
su situación, no es lo mismo cuidar a un bebé que a un nene de 12 años, entonces problematizar un poquito eso y con eso informar cómo se puede armar un sistema, que esas articulaciones suceden a nivel provincial o local. Y ahí también un tema muy central ligado a esto, no es cuidado, estoy pasando al siguiente tema, que es, bueno, el mercado de trabajo hoy en Argentina, ¿no? Requerimos una infame reforma laboral que no va a ocurrir en términos así grandes pensado, esto ya lo saben desde los sindicatos al sector privado, hay un acuerdo muy transversal de que no es posible una reforma laboral grandilocuente, pero No. sí es necesario repensar la regulación laboral, ya sea por sectores o por poblaciones. Y creemos que hay una posibilidad de hacer eso, en particular en una población, que es la población más maltratada hoy en el mercado de trabajo, que son los y las jóvenes. Eh, Argentina no tiene una ley de empleo joven, y ahí estamos tratando de impulsar que sí lo haya a partir de un acuerdo más transversal entre sector privado y sindicatos también. Muchos países de la región lo han hecho, hay acuerdos, consensos básicos de qué se puede llegar a hacer y que en Argentina sería factible también implementarlo. No, Gala, la verdad que súper interesante, súper valioso. Te agradezco este tiempo y por ayudarnos a darnos todos estos insumos para justamente repensar los próximos 40 años, y sobre todo por aportar al debate con profundidad, ¿no? Como que muchas veces me parece que hacemos patito, o nos quedamos en la superficialidad de las discusiones o nos caemos en las grietas y la verdad que, o sea, de todo esto por supuesto, hay matices y se pueden, y ustedes lo hacen de manera plural, digo, pero se puede generar distintos debates concretos porque abriste el abanico de una manera que la verdad que no me esperaba que lo ibas a hacer. O sea, sé que liderás un equipo muy vasto, pero digo, tenés una capacidad de síntesis y de pintar el cuadro con toda su complejidad y diversidad que me parece súper valiosa. Esta entrevista te lo agradezco y sobre todo valorar el trabajo que vienen haciendo y vos dirigiendo una organización de estas características por elevar la vara y la calidad del debate y después también de generar propuestas concretas de los instrumentos para llevarlos a cabo y también acompañar en el proceso de la implementación. Así que la verdad que creo que de esta entrevista se pueden sacar un montón de análisis y discusiones que esperamos seguir teniendo el año que viene de cara al aniversario de nuestra democracia. Así que muchas gracias por todo lo que haces y sobre todo por tomarte el tiempo de transmitir y comunicar esto que es muy profundo, es muy valioso y que nos va a llevar tiempo desmenuzarlos y pensar y empezar a delinear las agendas de trabajo que acabas de tirar un montón. Así que muchas No, gracias. Nati, mil gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo y por el lugar para CIPEC y nada, seguiremos. Y la seguimos. Exacto. 40 años más. Muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural, del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.